Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día sábado 17 de junio del 2023. La primera lectura es tomada de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, del 14 al 21. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el misterio de la reconciliación, porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas 2, del 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para la festividad de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolo y haciéndole preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura es la segunda carta de los Corintios, escrita por Pablo, capítulo 5, del 14 al 21. Nos dice la lectura que Pablo les dice: hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces esto pues, es un mensaje que nos da a nosotros, hermanos, de que pues si estamos con Cristo, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. ¿Cómo va a ser nuestra resurrección? No lo sabemos, hermanos, pero lo que sí sabemos es que nuestra resurrección en vida es la reconciliación, es el arrepentimiento y es el acercarse a Dios. Recuerda que debemos conocerlo, amar y servir a Dios. Nos dice aquí que por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos, dice Pablo. No debemos nosotros de juzgar a nadie. Debemos de dejar que nuestro Padre Dios sea quien juzgue a cada uno de nosotros. Si tú tienes una autoridad, si tú tienes una responsabilidad, ya Dios te va a pedir cuentas por lo que hiciste. Acuérdate que te va a pedir cuentas según la capacidad, según los dones que Dios te haya dado. A unos se les dio mucho, se les va a pedir mucho. A unos se les dio poco, a ellos se les va a pedir poco. Esto lo digo porque muchas veces nosotros nos damos cuenta de que algunos líderes, sí, tanto gobernantes, presidentes, sí, hasta los mismos pastores, los líderes de las instituciones, de las iglesias que hay en el mundo, todas aquellas que creen en nuestro Padre Dios y que aceptan a nuestro Señor Jesucristo, pues tienen su responsabilidad. Si ellos han equivocado su menester y han equivocado su danza, su conducta, pues ya Dios les pedirá cuentas. Nosotros nada más nos damos cuenta de que pues a lo mejor
pues nos damos cuenta de que tienen errores y que han cometido pecado, pero pues nosotros no tenemos por qué meternos en lo que no. Ya Dios dará un juicio. El que vive según Cristo es una criatura nueva, para él todo lo viejo ha pasado y ya todo es nuevo. Pues sí, es el que nosotros nos reconciliemos con Dios, hagamos caso a la doctrina de Cristo. En ese entonces, pues le decía Pablo a toda la gente, ¿sí? Deja atrás todas sus creencias, deja atrás todas sus conductas, deja atrás toda tu manera de ser equívoca y sigue a Cristo. Y entonces ya eres una persona nueva. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Sí, porque Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo, tomó la forma humana para podernos venir a salvar de las equivocaciones que hemos tenido, que habíamos tenido, principalmente, como dice la Escritura, del pecado. Que no estás con Dios, o que no haces las cosas que Dios te dice que hagas. Pero Dios te dice que hagas muchas cosas, pero para bien tuyo. No creas que es para someterte o para no darte la libertad. No, no, no. Sí. Dios te dice qué es lo que tienes que hacer para que seas feliz aquí. Y acuérdate que pues nuestro trabajo es con el Espíritu Santo, las obras que debemos de hacer al prójimo, ese mandamiento que nos dijo Jesucristo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y todo esto proviene de nuestro Padre Dios, así lo dice Pablo, porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Fíjense, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, le decimos. Que no tome en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. La iglesia somos nosotros, y la fe está acompañada de obras. Acuérdate lo que dice en el capítulo número 2 de Santiago: una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, cuando decimos no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, que somos nosotros, le estamos diciendo que no tomen en cuenta nuestros pecados, y no los va a tomar. Cuando nosotros nos moramos, vamos a estar con Jesús. A Jesús sí lo vamos a ver, a nuestro Señor, al Maestro, pero pues él no nos va a decir, oye, a ver, dime tus pecados. No, pues eso lo haces cuando te vas a confesar, si eres católico, ¿eh? Sí, no, no, hermano, él te va a pedir cuentas de qué hiciste con los dones que te dejó, con los dones del Espíritu Santo, y te va a decir, pues por eso me fui, por eso me morí, para mandarte al Espíritu Santo. Así es la forma en como podemos entenderlo, ¿eh? Claro, no te lo va a decir de esa manera, ¿no? O sea, es un formato que yo te estoy proponiendo, ¿no? Bueno, es lo que nos va a pedir cuentas de nuestro trabajo, no de los pecados, hermanos. ¿Eso para qué? ¿Ah? Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados del hombre. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación, por eso nosotros somos embajadores de Cristo. Es lo que debemos de ser, embajadores de Cristo, llevar a Cristo a los demás. En la actualidad hay mucha gente que no cree en Cristo, hay mucha gente que no cree en Dios. Y salen con que Jesucristo no murió, y que se fue a Cachemira, y que vivió en la India. Luego le encajan, ¿no? De que se fue con Magdalena, María, la de Magdala, la del pueblo de Magdala, ¿no? Había muchas Marías, ¿no?, que vivían ahí, y todas las Marías que vivían ahí eran Magdalenas, ¿sí? Así como cuando vas al pan y dices, ¿me das dos Magdalenas? Sí, no dos bolillos, dos conchas, ¿verdad? Dos cuernos, dos Magdalenas, ¿no? Bueno, yo lo que siempre les he dicho es de que yo no sé por qué le involucraron a nuestro Señor Jesucristo a esta mujer María, la de Magdala, siendo que Jesucristo tenía más apego con sus amigos, con Lázaro, con Marta y con María, que vivían en Betania. Los veía más continuamente, estaba más con ellos. Es más, hasta cuando andaba predicando, recuerden que llegó María y le dijo, cuando se había muerto Lázaro, le dijo, si tú hubieras estado aquí no se muere mi hermano. María, la de Betania, ¿no? Y dijo, Jesús no está muerto, está dormido, ¿no? Y bueno, ya vemos toda la historia que nos dice que lo resucita. Pero yo no sé por qué le encajan a María, la de Magdala. Yo le podría decir que tuvo más contacto, relación mutua, de relación, de conectividad, de amistad, de amor, de presencia con María, la de Betania. Pero bueno, ya saben cómo son los exagerados y los ignorantes, ¿no? Luego le clavan ahí que María de Magdala, ¿no? Magdalena, ¿no? Una mujer que Jesús la ayudó, ¿sí? ¿Y por qué no le encajan a la adúltera, a la que salvó de que había sido apedreada? A ver, ¿por qué no le encajan a ella?
¿no? Ah, no, tenía que ser la Magdalena, ¿verdad? Sí, y así consecutivamente, ¿no? Bueno, ese es otro punto. Sí, bueno, pues Dios reconcilió al mundo y ahora nosotros debemos ser embajadores de Cristo, llevar a Cristo a los demás. Sí, es Dios mismo el que nos invita a ustedes, los invita a ustedes y nos invita a nosotros a reconciliarnos con Dios. En nombre de Cristo le pedimos que se reconcilien con Dios. Fíjense cómo dice Pablo, en nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. ¿Sí? Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Fíjense lo que dice aquí. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Sí? O sea, Jesucristo, antes de venir aquí, pues, es Dios. Se rebajó en la condición humana, tomó un cuerpo humano. Al tomar un cuerpo humano es tener un cuerpo de pecado. ¿Por qué? Porque tiene los cinco sentidos. Los cinco sentidos nos hacen batallar para nosotros separarnos de las cosas mundanas y terrenales. Acuérdate que los enemigos del alma es el demonio, el mundo y la carne. El demonio es un espíritu maligno, es un ángel caído que vaga por el mundo para la perdición de las almas. Él y todos los demás con los que con que se reveló este ente, el demonio. El mundo es lo que hay en el planeta Tierra, todas las cosas que nosotros estamos disfrutando, viviendo, que muchas veces nos apasionan y nos volvemos idólatras de esas acciones, de esas situaciones mundanas. ¿Y cómo nos volvemos apasionados en esas cosas? Pues con nuestros cinco sentidos. ¿Sí? ¿Qué es la carne? El demonio, el mundo y la carne. La carne, sí, somos nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso aquí dice, al que nunca cometió pecado, que nosotros lo conocimos como Jesucristo, la segunda persona, sí, Dios lo hizo pecado por nosotros. Así lo dice Pablo, ¿eh? Yo lo hubiera dicho de otra manera, ¿no? Sí. Dios se rebajó a la condición humana, que es un pecado, que es ser pecado, sí, porque ya el hombre ya había cometido pecado de la desobediencia, sí, para que unidos a él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos juntos y santos. Ese es nuestro trabajo, hermanos, sí, y laborar con los dones del Espíritu Santo, y de esa manera pues nos estamos santificando. Acuérdense que es nuestro Padre Creador, Jesucristo Salvador y el Espíritu Santo santificador. Bueno, ¿qué es lo que nos dice en el Evangelio de Lucas 2, capítulo 2, del versículo 41 al 51? Dice que los padres de Jesús, o sea, José y María, iban cada año a Jerusalén a la festividad de la Pascua. Acuérdense que la Pascua es paso. Celebraban eso cuando salió el pueblo hebreo de Egipto, que duró ahí 400 años, y Dios los ayudó. Se saben esa historia, ¿verdad? Si no, la pueden buscar ahí en el Éxodo, en el libro del Éxodo, ahí está explicada. Dice que cuando el niño cumplió 12 años, o sea, Jesús, sí, fueron a la fiesta según la costumbre, pues como cada año, sí, y cuando estuvieron ahí, se volvieron, se regresaron, pero no se regresaron con Jesús. Yo no sé cómo lo andaban cuidando. Oigan, pues tiene 12 años, ya está grandecito, pero de todas maneras, ¿no? Oye, vamos a regresarnos a Jerusalén, pues ¿dónde está Jesús? Vámonos. No, andaban en su historia, ¿no? Andaban en sus quehaceres, José y María, con sus familiares, sus parientes, ¿verdad? Y yo creo que pensaron que Jesús andaba con sus primos, con sus tíos, no sé. Se regresan. Está medio raro esto de que se hayan regresado sin regresarse con Jesús de la mano, ¿no? Por decirlo así. Jesús se queda en Jerusalén y no lo sabían sus papás, o sea, José y María. ¿Sí? Ellos creían que iba en la caravana, ¿no? Hicieron un día de camino y ya lo buscan después de un día, ¿no? Y no lo encuentran, regresan a Jerusalén. Al tercer día lo encontraron en el templo. Fíjense, el tercer día, el número 3, muy significativo, ¿no? El número 3 significa poder. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo encuentran en el templo de Jerusalén y estaba sentado ahí platicando con los doctores, sí, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos se quedaban admirados de la capacidad, de la inteligencia, sí, y de las respuestas que daba nuestro Señor Jesucristo. Pues lógico, ¿no? 12 años, ¿no? Cuando lo vio José y María, le dicen: hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Es uno de los errores, no pecado, es uno de los errores de María. ¿Cómo le pregunta eso? Si ya María sabía que Jesucristo se tenía que ocupar de las cosas de nuestro Padre Dios, y se lo dice Jesús, ¿no? ¿Por qué me andaban buscando? ¿No saben que me debo ocupar de las cosas de mi Padre? ¿Sí?
Esto lo sabía María. Acuérdense que María, cuando fue la anunciación, el ángel le dijo: tendrás un hijo al que le pondrás por nombre Jesús, será hijo del Altísimo. Entonces, pues sabía María eso. Entonces, ¿por qué aquí le dice: te andamos buscando? ¿Ah? Ellos lo entendieron, no, dice, ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces él volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. ¿Se dan cuenta? La obediencia a sus padres. Ah, no, hoy en día que van a estar obedientes los hijos a los padres. No, es al revés, ¿no? Los padres obedecen a los hijos. No. Reprueban una materia en la escuela y ahí va el papá, ¿no? Maestro, ¿por qué lo reproba a mi hijo? ¿Por qué le grita a mi hijo? ¿Por qué castiga a mi hijo? ¿Sí? ¿Por qué le deja mucha tarea a mi hijo? Eso yo no lo hago. ¿Sí? No, se rebaja usted a la condición de mi hijo o de su edad. No sabe enseñar usted, maestro. Pues si no saben enseñar, padres de familia, saquen a sus hijos y ustedes enséñenles. No se enojen. Si no quieren que les griten a sus hijos, pues no los lleven a la escuela. Si no quieren que les digan que están mal, pues no los lleven a la escuela. Si no quieren que los corrigen, pues no los lleven a la escuela. Sí, padres de familia. Sí. Pero aquí nos damos cuenta que Jesucristo estuvo sujeto a la autoridad de José y María hasta que murió José, ¿verdad? Y después estaba sujeto a la autoridad de María. Así lo dice, ¿eh? Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Iba aprendiendo María, iba aprendiendo a la madre de Jesús todo lo que estaba pasando, todas las cosas que se iban suscitando poco a poco. ¿Sí? Hermanos, es muy importante entonces obtener este mensaje de este evangelio en el que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, desde pequeño ya enseñaba. Ojalá todos nosotros desde pequeños aprendiéramos la palabra de Dios. Nah, pues bueno. Luego nos compran un celular nuestros papás. Luego nos compran una motocicleta nuestros papás. Y ya me salté la bicicleta, ¿eh? No, sí. Luego les compran una tablet a los hijos, ¿no? Y ya cuando están un poquito grandes, de 16, 17 años, ya les compran su coche, ¿no? Aunque no estudien, ¿no? Y les dan dinero para que se vayan a divertir, ¿no? A niños y niñas, ¿no? Sí. Por decir niños y niñas, ya los jóvenes, ¿no? Ya parece que les van a estar enseñando la palabra de Dios. Nah. Si los mismos los padres de familia no saben la palabra de Dios, la desconocen. Sí, hoy en la actualidad, y voy a hablar de la Iglesia Católica, hoy en la actualidad la Iglesia Católica ha perdido mucha feligresía por sus actitudes estúpidas y equivocadas de muchos pastores perversos, ¿sí? De muchos, no todos. Hay algunos que están bien y hacen bien las cosas, ¿sí? Predican, pastorean, ayudan al prójimo, pero la mayoría son institucionales, sí, ¿verdad? Y nada más manipulan a la feligresía. Pero muchos ya han perdido. La Iglesia Católica, yo pienso, en la actualidad estamos en el año 2023. Pienso que ya perdió más de la mitad de los feligreses. Y yo la pandemia de COVID-19, no, pues más, con mayor razón. Mucha gente se separó de la Iglesia Católica. Y si no anda vagando, pues ya se metió a otras iglesias. Y después duran un tiempo y se salen de esas iglesias. No menciono esas iglesias, no tiene caso. Sí. Pero aquí el problema es de los dirigentes de la iglesia, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que andan inventando? ¿Sí? Primero inventaron el permiso de que incineraran a los seres humanos. Antes la prohibía la iglesia católica. Pero como se dieron cuenta que era un negocio, pues ya permitieron que se incineraran. Y no solo eso, sino que ahora todas las iglesias se volvieron mausoleos. Ahora dentro de las iglesias hay un recinto en donde puedes depositar tus cenizas durante un tiempo, 20, 25 o 30 años. Y si ya después no pagas el refrendo, sacan tus cenizas de tu familiar o las tuyas y las van y las echan en una fosa común y vuelven a vender ese lugar, ¿eh? Bueno, por decirlo vender, lo rentan 20, 25, 30 años, ¿no? Bueno, pero ahora andan sacando muchos videos, ¿sí? De viajeros del tiempo, que el cronovisor, para jalar a la gente, ¿no? La quieren engañar. ¿Cómo van a engañar a la gente en la actualidad con esas estupideces? No, hermanos, no. Yo les doy un consejo a la Iglesia Católica: ya cambien su liturgia, hermanos. Ya deben de modernizarse. Ya deben de decir la verdad tal cual es. Ya no anden diciendo tonterías. Ya digan las cosas como son, como dice la Sagrada Escritura. Esa es la forma más correcta. Y no inventen cosas, hermanos católicos.
presbíteros, sacerdotes, prelados, dije prelados, no pelados, prelados, ¿sí? Se equivocan en seguir con lo mismo, ya no estamos igual. A los jóvenes y a los niños hay que educarles con la verdad. ¿Sí? Ya no está diciéndoles falsedades, ni está diciéndoles que si vienes y te doy indulgencia plenaria te vas a salvar y vas a ir cuando te mueras directo al cielo. No, hermanos, ya dejen de inventar cosas, ¿no? Sí. Y no les digo del purgatorio porque también, sí, hay mucha gente, ¿no? Que creció así con esa idea del purgatorio, que es un lugar de pureza. El purgatorio es un instante, es un paso, ¿no? No sabemos qué tiempo y forma, en donde purgas, ¿sí? En donde te limpias, ¿sí? Porque se dice que no puedes llegar a los cielos, al reino de Dios, por decirlo entre comillas, ¿sí? Si tienes pecado. El reino de Dios ya está con nosotros, es el Espíritu Santo. Hermanos, la palabra de Dios es muy difícil, ¿eh? No es sencilla como tú crees para entenderla, ¿eh? Yo ahorita te estoy dando una explicación general, pero hay muchas cosas que me tardaría mucho tiempo y no te quiero aburrir. Yo sé que a lo mejor quieres escuchar las lecturas del día de hoy que nos ofrece la iglesia y bueno, pues las estamos leyendo, las estamos tratando de entender. Te invito a que escuches mi explicación, pero tú tienes la última palabra. Tú puedes pedirle al Espíritu Santo que te guíe y que te diga qué es lo que debes de entender. Y bueno, pues aquí vemos que Jesucristo desde pequeño educaba, sí, pero también obedecía a sus padres, sí. Debemos de obedecer a nuestros padres cuando somos menores de edad y cuando somos grandes debemos escucharlos porque ellos tienen experiencia de la vida, sí. Si son unos malos padres, pues te vas a dar cuenta de la experiencia equívoca que ellos tienen y entonces pues para que no caigas en los mismos errores. Sí, no, porque puedes caer en los mismos errores que tienen nuestros papás. Sí, no te voy a mencionar cuáles porque pues tú debes de aprender y saber cuáles son, ¿no? Ya ni tiene caso decirlos, ¿no? Bueno, hermano, y te dejo con lo que dice Pablo, muy importante, la reconciliación. Reconcíliate con Dios, eso es importante. Que Dios te bendiga y te bendiga.